Aprovechando que inicia el año y que muchas personas tienen propósitos, muchos de esos propósitos implican un cambio y de eso estamos hablando ahora. El miedo que muchas veces nos da a cambiar, ese reto que tenemos día a día de ser mejores. Y precisamente por eso hemos invitado a Iván Contreras y Julio Contreras, conductores del programa radial El Reto de Hoy. Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. ¿Por qué el miedo al cambio? Yo creo que es parte de la naturaleza humana. Uno se siente muy cómodo en aquellas áreas donde está su realidad constante y romper la rutina siempre es una preocupación. Creo que hay una parte, aun cuando la rutina es mala y la realidad en la cual uno vive es incorrecta e incómoda, uno se siente cómodo y es parte de la naturaleza humana. ¿Será que las cosas que nos pasan durante todo un año, porque hablemoslo de un año donde cerramos ciclos, no vemos esas cosas negativas que nos han sucedido como un aprendizaje para poder realizar esos cambios en el siguiente año? ¿Será que los damos como por sentado? Yo creo que de alguna manera sí. Es interesante, estaba leyendo unas estadísticas de la revista Forbes y ellos hicieron un estudio del año 2014 de quienes hicieron resoluciones y qué es lo que querían cambiar. ¿Qué será lo que más quiere cambiar la gente? El aspecto físico. El número uno era el peso. Sí. La mayor parte de personas quería bajar el peso y ellos hacen un estudio de 10 cosas que la gente quiere cambiar. El aspecto físico, pasar más tiempo con su familia, organizarse más, organizar más el tiempo y un montón de cosas positivas, dejar de fumar, lo que decían. Lo interesante es que en el estudio van viendo cuántos van cumpliendo y cuántos no. La cuarta parte de la gente en la primera semana había dejado ya su propósito, ajá. Y de ahí pasan 2 semanas y hay otro, llega casi al 30% de los que van dejando. Al final dice que el estudio que terminó en el 2000, terminó a finales del 2014, dijeron que solo el 8% logró lo que quería, lo que había dicho que iba a hacer. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué, digamos, en el aspecto personal? Uno va subiendo de peso, no sube rápido. Toma un tiempo subir de peso. Y de repente subimos 5, 10 libras, me aprieta el pantalón, la talla más grande. Me aprieta el cincho, compro uno más grande. Y no damos un cambio, sino que muchas veces tiene que venir un resultado en examen, colesterol alto. Pero mucha gente ahí todavía no. Es correcto. Mucha gente ni siquiera un ataque al corazón. Sí, nosotros tenemos experiencia de subir de peso por muchos años. Pero es interesante, yo creo que la Biblia presenta una respuesta a eso. Dice en versículo Romanos 12:2, dice que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, el cambio, la forma de cambiar es cambiar la mente. No, nosotros queremos cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestras circunstancias sin cambiar nosotros. Y creo que esa es la clave, uno quiere cambiar. Ustedes estaban poniendo todos los ejemplos, los más lógicos y normales. Lo cotidiano, digamos. Sí, uno quiere comerse un pedazo de pastel, por supuesto. ¿Por qué baja uno de peso? La mayor parte de personas bajan por salud o por apariencia. Son las dos razones. Pero uno quiere cambiar la apariencia sin necesariamente cambiar uno. No sé seguir viendo tele. Sí, todas las salidas fáciles. Ajá. O sea, nadie quiere ir por el camino largo, la ruta larga. Cuando duele y hay sacrificio, rara vez el ser humano quiere quedarse ahí para lograrlo. Pero no solamente con el peso. Tú decías hace un ratito que hay algunas áreas que quizás son más, como de más consistencia en la vida, ¿verdad? La forma como uno ocupa su tiempo, la forma como uno malgasta su tiempo a veces y cómo te vas deteriorando personalmente. Y el no querer hacer el ajuste doloroso de hacer ese cambio en mí, no en las circunstancias, sino que en mí, en el interior, lo hace a uno quedarse así como está y deteriorarse. O sea, todo lo que se deja sin atención se deteriora. La vida está en constante cambio, el mundo está en constante cambio y si no nos adaptamos, nos desfasamos. Entonces hay personas que no pueden cambiar, que son lo que hemos estado hablando, no estamos cómodos, nos gusta esto. Hablemos, por ejemplo, de la tecnología, de cómo va de rápido ahorita y cómo muchas personas se rehúsan a cambiar y a adaptarse. O sea, la capacidad del ser humano de adaptación es algo sumamente importante. Eso se aprende, eso se inculca desde chiquito, nacemos con eso. ¿Qué piensan? Yo creo que es una actitud. Sí. Es como casi cualquier otra cosa que realmente tiene peso en la vida. Es la actitud de no querer seguir siendo uno como siempre ha sido, lo que Iván decía hace un ratito al citar la Biblia. Es algo que tiene que suceder en la mente de cada quien
para decir yo no me voy a quedar siendo como soy. Y es una actitud. Por eso uno ve a algunas personas, y yo creo que en la medida en que uno va haciéndose menos joven, digamos así, muchos van decayendo en esta actitud. Uno ve que los jóvenes son bien maleables para el cambio, pero las personas mayores a veces más duras, ya un poco más duro, ¿verdad? Funcionará en el caso de los niños, por ejemplo, que es donde se ponen, digamos, los primeros retos. El que no la tengan tan fácil. Por ejemplo, una niñita de 4 años que quiere algo, decirle con esos calendarios que a veces recomiendan los psicólogos, que le dice, ok, ¿querés que te compre tal cosa? Va a ser la meta. Si durante todos estos días me avisa antes de hacerse pipí en los calzones. Entonces como que tiene que trabajar por algo que obliga a tener un cambio. Pero si los niños tienen todo lo que quieren, a pesar de no esforzarse en nada, no será una manera de crear personas que después... Por supuesto. Sabes que es interesante porque en ese mismo estudio decía casi el triple de las personas arriba de 40 años les cuesta cambiar, les cuesta el triple cambiar o el porcentaje de éxito es 3 veces más fuerte que en los más jóvenes. Claro. Entonces, tú dijiste otra cosa, ¿cuál es la motivación para cambiar? Porque de eso es lo que viene. En algunos casos es estímulo positivo. Y me encanta hablar de motivación porque cómo motivamos el cambio para un país. Porque con mi esposo manejábamos el 31 de diciembre que íbamos hacia la cena donde mi abuela y pasábamos por Santa Tecla, el centro de Santa Tecla, y el Parque San Martín era un asco. Es horrible. Entonces, ¿cómo cambiamos esa realidad que es año con año? Porque no es que, hoy sucedió a saber qué y entonces hoy se ensució. O veíamos niños quemados con silbadores cuando sabemos que está prohibido por ley. Pero es todos los años lo mismo, exactamente lo mismo. Si ustedes revisan los noticieros de todos los años, el 1 de enero, las mismas estadísticas de quemados, las mismas estadísticas de personas que chocaron por efectos de alcohol. O sea, lo mismo, eran exactamente las mismas notas, la hubieran podido copiar del año anterior. Esa es nuestra triste realidad. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué de un año a otro no hemos visto un cambio de país? No aprendemos. Yo creo que la clave, en esto es para el cambio de una sociedad completa. Es el cambio del individuo. Yo creo que muchas veces se trata de forzar el cambio. Y por supuesto, las leyes y las regulaciones son importantes, son necesarias. Pero si yo no decido no votar el papel en la calle, es imposible que la sociedad cambie. Si cada uno no toma la decisión. ¿Sabe? Nuestras políticas son más a corto plazo para un voto que realmente como objetivo marcado para que la sociedad pueda cambiar. Claro, yo estoy de acuerdo con vos. Ese es uno de los problemas más grandes, pero tampoco somos muy inteligentes. Y me gustó cuando usted decía, es individual el cambio. No aprendemos de los errores de los demás. Aprendemos, si acaso, cuando nos pasa a nosotros, pero que por andar borracho, chocó, fulanito, te das cuenta y de repente entra por aquí y decís, híjole, pobrecito. O pobrecito, pero vos crees que a vos no te va a pasar. Y ser inteligente es aprender de los errores de los otros, no de los de uno. 100%. Algo que nosotros hacemos en el programa de radio que hacemos todos los días es precisamente proponer un cambio diario. Porque a veces uno quiere hacer un cambio grandísimo, ¿verdad? Una persona quiere dejar de beber o quiere dejar su mal genio o quiere dejar una relación inapropiada, y entonces lo ve como algo casi inalcanzable. Pero el cambio de la persona es una vez que uno ha tomado la decisión, una vez que uno reconoce la necesidad, que yo creo que es lo que ustedes estaban diciendo allí hace un rato. Si uno no reconoce la necesidad, no hay cambio, número uno. Claro. Pero número dos, si uno no se establece un proceso por el cual uno va a cambiar y una meta que tenga significado, entonces ese cambio no se da. Ayer estaba viendo yo un carro que decía, y me encantó, yo soy el cambio que quiero ver en el planeta. Porque muchas veces nosotros decimos, ay, es que este tráfico, es que estos motoristas, pero en algún momento nosotros también nos enchuflamos en ese mood, también pitamos, también nos metemos. Sí. Entonces, ¿cómo recordarnos que estamos en el proceso? ¿Será, como usted dice, poquito por poquito, hoy no voy a pitar, y nos ponemos un rótulo, hoy no voy a pitar? Por eso a nuestro programa le llamamos el reto de hoy. El reto de hoy es un reto diario, es un reto de cambio. Para cambio. Para cambio. Y el reto que nosotros proponemos, sin que sea una religión, porque una vez más hay tanto, creo que el término religión se ha tergiversado tanto, ¿verdad? Pero el reto que proponemos es ser más como Jesús cada día. Un poco más como Jesús antes de terminar el día. Esa es la clave. La clave es
si yo entiendo que Jesucristo vino a modelar el estilo de vida que yo debo tener, entonces yo voy a tratar de imitar, de aprender de él, ser un poco más de su aprendiz de él, no de la religión, sino de él como persona, de sus actitudes, de su forma de ver la vida, la palabra grande es su cosmovisión, ¿verdad? Tener un poquito más de su cosmovisión y entonces tomarla y sustituirla por lo que yo soy ahora. Y es un trocito cada día. A veces es en mi relación con mi familia, a veces es en la forma como yo desempeño mi labor en el trabajo, a veces es como crío a mis hijos, a veces es como manejo. Es algo tan simple como esto. Y me encanta porque también podemos ser modelos de cambio para muchas personas. Ayer veía en CNN la muerte de este gobernador famosísimo de Estados Unidos, que fue una súper persona. Y el hijo es el periodista que hace la nota de la muerte de su padre. Y lo que dice él es, al final, en mi profunda tristeza, lo único que tengo que dejar en esta nota es que yo sé ese modelo como fue mi padre, porque mi padre fue no solo un político, sino que fue un hombre de familia extraordinario. Y él decía, si tu familia está bien, sos un molde perfecto para la sociedad para que esté bien. Entonces él era un ejemplo en su familia, dentro de su núcleo. Primero tenía que tener bien a su núcleo para poder hacer cambios sociales. Entonces me pareció súper interesante la nota. Ahí es donde el verdadero liderazgo sucede. Exacto. El liderazgo sucede no por mover la masa, sino por inspirar el cambio. Pues sí, pero yo me quiero ir un poquito más allá. Lo que pasa es que también hay una gran necesidad en todos nosotros. El país económicamente está mal, todos estamos apretados de dinero, entonces trabajamos y trabajamos y trabajamos, entonces no le dedicamos tiempo a la familia y viene así. Hay una empresa que es multinacional, pero su sede está en Brasil, donde obligan a la gente a irse temprano, es obligación. Los viernes se tienen o no llegar a trabajar y trabajar desde la casa o irse al mediodía porque tienen que estar con su familia. Entonces te obligan, entre comillas, a tener una súper buena vida de familia y eso tiene como resultado mejor ser más efectivo en la empresa porque está bien en casa. O sea, estamos en un país donde de verdad estamos viendo de dónde rascamos para conseguir más dinero y salir adelante. O sea, las necesidades ni las básicas están cubiertas. ¿Y cómo vamos a cubrir estas? ¿Sabes qué? Algo que siempre decimos que es triste que vemos en El Salvador, pero lo vemos en todos lados. Es que la persona promedio se levanta en la mañana para ir a trabajar, tiene toda su crisis de llevar a los chicos al colegio, a la escuela, el caos de la mañana y el tráfico y todo lo demás. Te vas a trabajar y ganas el suficiente dinero para poder regresar a la casa y tener los fondos para pagar esa casa donde vas a descansar para tener la fuerza en la mañana para levantarte e ir a trabajar, para repetir el ciclo. El ciclo sin fin. El ciclo sin fin. Y hay un momentito donde si uno tiene que hacer un cambio, hablando de un cambio para el año, tú preguntabas hace un rato, ¿y ustedes tienen algún cambio pensado? Yo creo que sí, yo creo que es romper con los paradigmas que nos amarran, que nos atan. Si uno termina el año de la misma forma como la comenzó, en el mismo ciclo que no tiene mucho sentido, hay algo que está malo. Yo creería también de que tiene mucho que ver con la educación y con la cultura de un país. Tal vez respondiéndole a Luisa, es que nuestro país enseña a la gente a ser empleados, no a ser emprendedores. Y cuando un país le apuesta al emprendedurismo, está creando microempresarios que tienen esos fondos para llevar a casa con su tiempo flexible. No las típicas 8 horas que te establece una empresa. Entonces sí depende de cómo eduques, porque yo fui a la universidad y a mí nunca me dijeron, ¿sabe qué? Le estoy enseñando a hacer su propia empresa, sino que miren, cuando usted sea empleado, usted va a entender que tiene que marcar, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro. Entonces creo yo que sí hay que apostarle a otras formas de ingresos familiares. Sí, que es una de las áreas. De plano, la economía, por lo menos en nuestro país, la parte financiera, económica de cada familia es importantísimo. Yo creo que deberíamos de terminar con una parte de esperanza. Yo creo que lo que estaban diciendo, ¿es posible que la persona que nos está viendo, que nos está escuchando, cambie? Si puede dejar de fumar, sí puede. ¿Puede dejar el hombre infiel de ser infiel? Puede. Es un mensaje de esperanza. Hay que cambiar la mente y buscar el modelo que funciona. Y nosotros proponemos el modelo de Jesucristo. Y nosotros proponemos la vía y la instrucción de la Biblia. O sea, porque a veces no se ha usado aquí la palabra valores,
Pero la cosa principal que se tiene que cambiar son los valores. Así es. Y la mejor fuente de valores es la Biblia. Entonces, si uno dice, yo voy a ir a la Biblia, yo voy a ir a la Biblia no como un libro de religión, sino que voy a ir a la Biblia para encontrar la guía, para hacer los ajustes de mi vida. O sea, en mi realidad, no para abrir el domingo y que entre por un oído y salga por el otro, sino es para hacer los ajustes reales. Y uno se propone como una meta de largo plazo hacer el cambio, y no como decían hace un rato, ¿verdad? Que a los 15 días, no. Entonces allí hay, como decía Iván, una posibilidad real de cambio. Y mucha humildad también, porque muchas veces son los más pequeños, nuestros hijos, los que ya vienen con una mente más fresca, los que muchas veces nos dicen palabras que a veces por soberbia los anulamos cuando ellos traen esa frescura para una renovación. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Julio, a ustedes. ¿Cómo lo sintonizamos? Estamos en la Radio Progreso 90.5 todas las mañanas de 7:30 a 8 de la mañana. De lunes a viernes. De lunes a viernes, y ahí platicamos. Lo mismo que hacemos aquí. Así. Mil bendiciones. Nosotros Igualmente. tenemos sus mensajes en las redes sociales y más invitados cuando volvamos.